Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 163. Estamos en Segunda de Samuel y vamos a considerar los capítulos 3, 4 y 5. El capítulo 3 comienza con la referencia a la guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Noten que mientras la casa de David se iba fortaleciendo, la casa de Saúl se iba debilitando. Los versos 2 al 5 mencionan los hijos de David nacidos en Hebrón. Noten que Amnón es su primogénito y era hijo de Ahinoam. Kileab, hijo de Abigail, no es mencionado mucho en las escrituras. Aparte de los hijos de David, estos versos también describen otras esposas y mujeres de David. Noten que Absalón, de quien leeremos más adelante, es el tercer hijo de David y es hijo de Maaca. Adonías, quien intentará tomar el reinado luego de David en lugar de Salomón, es el cuarto hijo de David y es de otra mujer llamada Agüit. Cefatías es quinto, hijo de otra mujer, Abital, y Tream es sexto, hijo de Egla, y noten que Mical, la hija de Saúl, no le dio hijos a David, más luego leeremos acerca de eso. David tiene otros hijos más, pero no durante su tiempo en Hebrón. En los versos 6 al 11 podemos ver el motivo de una separación entre Abner y Isboset, hijo de Saúl. La separación viene por motivo de la concubina de Saúl, cual era hija de Aya y se llamaba Rispa. Luego de la muerte de Saúl, Abner se había fortalecido en la casa de Saúl, indicando su influencia en el reino de Isboset. Sin embargo, había tomado a Rispa por su mujer y esto molestaba a Isboset. Aunque tenemos la tendencia de interpretar las escrituras según nuestra cultura, veremos y veríamos esta acción de Abner como ofensiva por otros motivos. Isboset se molesta con las acciones de Abner por cuanto el tomo de las concubinas de un rey, vivo o difunto, como veremos en la lectura de la historia de David y Absalón, era una señal de que ocupaba el lugar del rey. Como tal, el hecho de que Abner estuviera con Rispa, concubina de Saúl, hubiera sido visto por el pueblo como una sublevación del reino de Isboset. Noten en el verso 9, cuando Abner es reconvenido por Isboset, que Abner probablemente, sabiendo que había salido del favor de Isboset, jura quitarle el reinado a Isboset y entregarlo en manos de David. En los versos 12 al 22 se nos describe un encuentro entre Abner y David. Abner buscaba pacto con David para su propio bienestar en ambos reinos, el de David y el de Isboset, en lo que David venía a ser rey de todo Israel. Noten en el verso 13 que David le pone la condición a Abner de traerle de regreso su esposa Mical, quien Saúl le había otorgado a otro hombre en su ausencia. También le envía mensajeros a Isboset sobre su deseo de tener a Mical de regreso. Abner consiente trayendo a Mical de regreso a David en Hebrón. Noten en los versos 17 al 19 que Abner fue hablando con los ancianos de Israel durante su camino a Hebrón, diciéndoles que deberían conocer a David como el rey de todo Israel, ya que Jehová lo había indicado como el próximo rey en lugar de Saúl. Estando en Hebrón, Abner hace pacto con David de que volvería a su señor Isboset, convenciéndole a entregar el reinado a David exclusivamente. Oyendo esto, David deja ir a Abner en paz. Los versos 22 a 27 describen la venganza de Joab a Abner por la muerte de su hermano Asael. Cuando Joab regresa de la batalla para oír que David había dejado ir en paz a Abner, Joab confronta a David asegurándole que Abner solo lo engañaría. No debemos pasar por alto que David conocía bien a Abner, ya que David había servido también en el ejército de Saúl. Joab sale de la presencia de David y envía mensajeros tras Abner sin saberlo David. Al hacer que volviera, Joab se encuentra con él en secreto, llevándolo aparte en la puerta de Hebrón. Estando a solas con su hermano Abisai, Joab traspasa a Abner por la quinta costilla, en semejante manera a la cual Abner había matado a Asael cuando huía delante de él. Los versos 28 al 39 contienen la reacción de David, hablando maldiciones sobre sus sobrinos por su engaño y homicidio de Abner.
David se vio de inmediato en aprietos políticamente, ya que acababa de salir de Hebrón Abner junto a sus hombres y por las palabras de Abner a los ancianos de Israel. Sin embargo, la demostración de luto de David andando y llorando tras el féretro de Abner y sepultándolo en Hebrón mismo le mostraron al pueblo que no fue idea de David matar a Abner. En semejante manera a con Saúl y Jonatán, David endecha a Abner describiendo su muerte como el homicidio de un hombre a manos de hombres malvados. David permanece en ayunas hasta la noche de la sepultura de Abner. El capítulo 4 es corto pero contiene bastante información. Comienza con la descripción del temor de Isboset al saber que Abner había muerto y la introducción de dos capitanes de merodeadores, cuales lo traicionarían, Bana y Recab. Aunque los berotitas eran contados entre los benjamitas, no eran benjamitas y su alianza a Isboset era de conveniencia y no de lealtad. En el verso 4 se nos adelanta un detalle acerca del hijo de Jonatán llamado Mefiboset. Mefiboset tenía solo 5 años cuando murieron su padre y su abuelo, y su nodriza huyó de la casa con Mefiboset al hombro con tanto de preservar su vida. Era costumbre en la muerte de reyes que tanto sus enemigos como sus adversarios políticos buscaran matar al resto de su familia como para que no quedara heredero al trono. Mientras huía con el niño al hombro, se le cayó y Mefiboset quedó lisiado de ambos pies. Más adelante regresaremos a la historia de Mefiboset. En los versos 5 al 7, Recab y Bana hieren a Isboset y lo matan. Le llevan su cabeza donde David, luego de caminar toda la noche para llegar a Hebrón. Las palabras de Recab y Bana en el verso 9 indican que su alianza a Isboset fue por conveniencia y ahora, en semejante manera a la malecita que dijo haber matado a Saúl, buscaban favor con quien pensaban sería el próximo rey de Israel. Sin embargo, David puede ver más allá de su engaño y sus palabras en los versos 9 al 11 hacen referencia a su encuentro con el amalecita quien les decía haber matado a Saúl. En contraste a la muerte de Saúl en batalla, huyendo de sus enemigos, estos dos hombres habían matado un hombre descrito por David como justo mientras descansaba en su propia cama. No importando cuál fuera la relación entre Isboset y David, David no podía premiar tales acciones. En respuesta, los manda a matar y a cortar sus manos y pies. Sus cuerpos fueron colgados sobre el estanque en Hebrón con tanto de mostrar públicamente la paga de su maldad y de nuevo desasociar a David de la muerte de Isboset, como fue el caso con Abner. Noten en el verso 12 que la cabeza de Isboset es sepultado en Hebrón en el sepulcro de Abner. Esto era típico en los días de la Biblia, siendo que Abner e Isboset eran parientes. El sepulcro hubiese sido entonces de la familia. El capítulo 5 contiene varios puntos acerca de la transición del reinado a David. Primeramente, en los versos 1 al 5 se nos menciona la tercera unción de David como rey de Israel, esta vez por los ancianos de todo Israel. Noten en los versos 4 y 5 que David era de 30 años cuando empezó a reinar en Hebrón. Reinó en Hebrón por 7 años y medio, luego de los cuales sucede lo mencionado en los versos 6 al 10, y reinó en Jerusalén por 33 años adicionales. Los versos 6 al 10 describen la toma de Jebus por David. Noten la referencia a la fortaleza de Sión como Jerusalén en el verso 6. Hasta el momento en que David la toma, la fortaleza de Sión era conocida como Jebus, morada de los jebusitas. Noten la reacción de los jebusitas frente a David. Aunque pensaban que su fortaleza sería lo suficiente como para defenderlos, David y sus hombres prevalecen y David toma la ciudad, situada en una fortaleza sobre el monte de Sión, y la llama la ciudad de David. También Jerusalén, como es conocido hasta el día de hoy. Jerusalén vendría a ser la ciudad capital de Israel durante el resto del reinado de David. Los versos 11 y 12 describen la relación del rey de Tiro con David. Tiro era conocido por sus cedros en el Líbano y sus carpinteros. Tiro no fue siempre amigo de Israel, pero durante el reinado de David, como también de Salomón, el rey de Tiro se hace amigo de ambos, probablemente sabiendo que Tiro no pudiera resistir un ataque militar en su tierra.
Tiro tenía acceso a todas las vías de agua hacia Israel y tanto Hiram como luego su hijo aprovechan los atributos de su tierra para mantener la paz con David y Salomón. Los versos 13 al 16 nos mencionan 11 hijos más cuales le nacen a David en Jerusalén. Noten en esta lista que las madres de tales hijos no son mencionadas. En esta lista los más prominentes son Natán, probablemente nombrado por el profeta, cual aparece varias veces en la historia de David, y Salomón, quien heredaría el trono en lugar de su padre. Ambos aparecen en la genealogía de Jesús en los evangelios. El capítulo termina en los versos 17 al 25 con la mención de dos batallas de David contra los filisteos. La mención de estas dos batallas sirve múltiples propósitos en la narración de la vida de David. Primeramente, como es notable en los versos 19 y 23, porque David consultó con Jehová antes de salir en contra de los filisteos en ambas batallas. Segundo, porque la última vez que leímos acerca de los filisteos subiendo contra Israel resultó en la muerte de Saúl y Jonatán y sus otros dos hijos. Tercero, porque justo antes de la batalla en cual murieron Saúl y sus hijos, Jehová no le daba respuesta a Saúl y terminó consultando con una pitonisa en Endor. Por estos motivos, las dos batallas de David contra los filisteos en el valle de Refaim o el valle de los gigantes muestran que David fue rey por voluntad de Jehová y que era obediente a las instrucciones de Jehová, como en la segunda batalla cuando Dios le dijo que no subiera contra ellos, sino que los rodeara y esperara el sonido de marcha. Como resultado, David obtiene dos victorias significantes en contra de los filisteos. Estos han sido los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Segunda de Samuel. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios les guarde.